pero debería de traer. Y luego tiene lo que se conoce como el abstract, un resumen. Generalmente el resumen tiene que ser un condensado de todo lo que contiene el artículo. Ahora, el resumen no tiene que decir, no, pues estamos aquí en El Paso y fíjense que hace mucho calor y estamos contentos, pero hicimos un estudio. No, tiene que ir al grano, ¿no? Tiene que decir, se presenta tal estudio con esta fue metodología, los resultados abarcaron hasta aquí, estas son nuestras conclusiones y es de importancia, ¿no? Entonces, esos elementos que generalmente alguien que ya lo ha hecho, tiene mucha experiencia en ello, son los que debe de llevar un resumen, ¿no? Porque si no lo lleva el resumen, por ejemplo aquí, miren, High Time Result Aerosol Measurements, o sea, se hicieron las mediciones de los aerosoles, ¿no? Y el análisis son necesarios para la caracterización de las regiones contaminadas, ¿no? O altamente contaminadas, ¿no? Y luego ya se dice que dónde se hizo el estudio, ¿no? En la región de Cuadras El Paso, y luego se dice que se utilizó una metodología de la matriz T, y luego ya se dice algunas cuestiones con respecto a los instrumentos, y luego ya se dice, por ejemplo, cómo es que impacta este estudio, ¿no? Entonces ya con esas métricas o con esa manera de redactar, dispersión de luz, ¿no? Las propiedades de la dispersión de luz en los minerales de polvo y soft particles, ¿no? Son dos componentes que andan en el medio ambiente, ¿no? Ahora, este estudio, ¿por qué se hace aquí? Bueno, pues porque aquí estamos sentados en un desierto y cuando sopla, es tan seco, se levanta mucho polvo, ¿no? Y ese polvo se inhala, o sea, tiene un impacto en salud ambiental. Y también deteriora, erosiona edificios, muchas cosas, ¿no? Tiene un impacto en la fauna, en, la, en el ecosistema, ¿no? Y bueno, pues hay un interés, ¿no? Por realizar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, ya este artículo de entrada, pues nos está dando los elementos para qué, para invitar al lector a que lo lea, ¿no? Entonces, por eso el abstracto o el resumen, pues es muy importante, ¿no? Porque el lector ya dice, ah, no, pues fíjate, esto yo no sabía y pues ahora me llevó mucho interés, ¿no? Y aparte, ahora, la gente cuando está buscando información para una temática, pues empieza a buscar por palabras clave, ¿no? Aquí están las palabras clave, medio ambiente, dispersión, o scattering, óptica, partículas, acústica. Y luego encima de ello va leyendo los resúmenes, ¿no? Y va determinando diciendo, ah, no, pues este artículo me gustó, lo voy a descargar para leerlo. Este otro me gustó, lo voy a descargar. Y así va construyendo su propio, ¿qué? Marco teórico, ¿no? O estado del arte, ¿no? Generalmente aquí en México le dicen estado del arte, ¿no? En Estados Unidos le llaman el background, ¿no? Que son los, ¿qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se ha publicado? Y eso sirve para qué? Pues para redireccionar tu investigación, ¿no? Porque dices, pues es que fíjate, yo tenía muchas ganas de hacer este estudio, pero ya lo publicaron 3 veces, pues ya no tiene mucho caso que pierdas tiempo en ello, a menos que detecte que lo que han publicado, la metodología está mal, ¿no? Y puedo meter un corrector y puedo decir, pues estuvo bien, pero este es el modelo remasterizado, ¿no? Eso es válido también, pero ya te documentaste con la literatura. Entonces, bueno, así es como toma el rol esto del resumen, ¿no? Y bueno, ya está aquí el desarrollo del artículo, las figuras, el pie de figura, que el pie de figura, por ejemplo, aquí dice en la izquierda, una imagen de microscopía electrónica en modo de transmisión, perdón, de barrido para las partículas aerosoles, y luego en la derecha una vista panorámica de la ciudad Juárez El Paso, y vemos esta nube de partículas suspendidas, ¿no? One can observe a clear dusty cloud suspended at the atmosphere. O sea, aquí está, ¿no? Esa nube de partículas, ¿no? De polvo, ¿no? Entonces, y luego, bueno, image credit, ¿no? De dónde se tomó esa imagen, ¿no? De dónde fue que se tomó esa imagen. Pues en este caso la tomamos de un portal de internet. Y bueno, en la redacción del artículo,
que eso es una parte bien importante para que una revista diga tiene la calidad científica apropiada, está bien redactado, este, pues bueno, se hace una descripción, se van poniendo los autores que ya publicaron, se va numerando, ¿verdad? Se va numerando los autores, por ejemplo, aquí Shen et al es et alia, que significa y otros en latín, Medina y otros, realizaron un estudio, etcétera, etcétera, el modelo de la matriz T, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esos elementos pues tiene que tener el artículo, ¿no? En mi proceso de redacción. Y por eso es importante. Ahora, hay otro taller que es Technical Writing, que es cómo escribir con propiedad. Porque ahorita les estoy diciendo qué son las revistas, por qué tienen impacto y todo, pero no les estoy diciendo, a ver, escriban así o utilicen estos lenguajes, porque hay palabras de interconexión, ¿no? Y hay oraciones que no deben ser tan largas y hay oraciones que no deben de redondear tanto. Por ejemplo, ayer estábamos no publicando, corrigiendo un artículo que va a mandar a publicación uno de mis estudiantes. Bueno, ya no es mi estudiante, ya se tituló el año pasado y ahorita estamos colaborando aún. Entonces decía, todo esto lo voy a quitar. No, ¿por qué? Le digo, porque ya lo dijiste arriba. Y luego se lo leía y se lo explicaba. Me decía, ah, sí. Le digo, no, es normal, es que cuando empiezas a escribir la primera vez, vuelves y vuelves y vuelves y repites lo mismo. Porque así es el cerebro, o sea, vuelve y repite lo mismo y vuelve, o sea, es normal. Ahí es donde entra el concepto de editar el artículo. Ahora, yo he descubierto o me he encontrado con la situación, y me atrevo a decirlo así, sin ofender a nadie, que los nacionales, en este caso los mexicanos, porque digo, estoy en Estados Unidos y se puede entender que los nacionales en Estados Unidos, no, los nacionales en México, en muchas ocasiones no aceptan las críticas, ¿eh? O sea, en muchas ocasiones dicen, ay, no, yo no me gusta trabajar con este señor porque, ay, no, pues es que el artículo me dijo que casi todo estaba mal. Y yo me esforcé mucho. Y la gente cree que porque duraron 3 meses escribiéndolo, el artículo ya está bien, ¿no? Pero simplemente, si no está bien, no tiene caso que gasten el tiempo en subirlo a una revista. Porque la probabilidad de rechazo es como del 92%, ¿no? Y luego cuando lo rechacen, la probabilidad de decepción es como del 100%, porque luego la gente dice, viste, es que no sirve. ¿Cómo? Es que no lo rechazaron. Pues lo rechazaron no porque no sirva, sino porque está mal escrito. O sea, la dicción, la redacción toma un rol en el momento de publicar. Entonces, bueno, aquí la recomendación, porque estamos en un diálogo de recomendaciones, es que también acepten las críticas, ¿no? Y que también si las personas dicen, no, toda esta sección bórrala, o sea, no tiene ni caso que hables de ello. Luego hay gente que se pone casi a decir, y bueno, los rayos X salieron feos porque el equipo no servía, ¿eh? O sea, eso no le interesa a la revista, ¿no? Los dramas internos que hayan en las secciones académicas pues, se quedan en las secciones académicas. O sea, luego la gente cree que, no, hay que decirles, ¿eh? Para que no nos regañen que está mala figura. No, mejor ve si lo puedes colaborar con alguien, ¿no? Y que las figuras vayan bien hechas. Las imágenes bien interpretadas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, este es un portal de una revista, Juno Materials Research. De hecho, aquí es donde va a subir este artículo Oscar. Hay una categoría que se llama Early Career y la convocatoria sale cada año. Las personas que están inscritas a esta revista o que pertenecen a la sociedad de materiales les ha de llegar el correo. Early Career, Special Issue, número especial de Early Career. Early Career es carrera temprana, ¿no? Y generalmente es para estudiantes que acaban de terminar el doctorado y que, bueno, tienen el deseo de empezarse a hacer un poco visibles y la revista que genera ese número especial, donde les da la oportunidad de publicar artículos de mucha calidez, porque es una revista competitiva, con la finalidad y con la intención de que los estudiantes, bueno, pues digan, no, este artículo ya casi lo hice yo solo, ¿no? Aquí el asesor no tuvo nada que ver. Entonces, bueno, cuando salió la convocatoria el año pasado, porque generalmente sale en diciembre, yo le dije a Oscar, sé que estás sacando un doctorado, pero te convendría publicar ahí.
Ah, sí, Doc, y como que ya le dije que, le dije, mira, haz un estudio así, 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 y lo publicas ahí. Ahí está el equipo. Ah, sí me interesa, Doc. Y tú ya lo empezó a leer, el número especial, porque lo tienen cada año. Y ya me dijo, no, sí estoy muy interesado. O sea, sí, como dice usted, ya casi, casi este artículo se va a entender que yo lo hice solo. O sea, la ayuda del asesor fue un porcentaje muy bajo. Y bueno, pues este es el portal. Aquí dice, por ejemplo, la información. Aquí dice que te inscribas a la revista. Aquí, por ejemplo, dice que se lo recomiendas a un bibliotecario. Generalmente, uno, al menos en Estados Unidos, acá en la UACJ sí ocurre. Uno puede hacer la recomendación, ¿eh? Cada año nos dan un listado, dicen cuáles revistas les gustaría tener la suscripción. Y uno pone, y ya ellos ven y dicen, ok, de los 40 profesores, 25 quieren esta revista, entonces ha de ser importante. Vamos viendo si tenemos dinero para comprar la membresía de la revista. Y así es como funciona, ¿no? Y luego ya después dices, ah, no, sí tenemos acceso, porque sí pagan una membresía. Y bueno, viene el botón más importante que significa enviar tu artículo, ¿no? Fíjense, aquí hay otro detalle. Luego la gente en México dice someter tu artículo, ¿no? Entonces, aquí en la universidad hay un profesor que usa mucho eso, ¿no? No, es que vamos a someter los artículos. Y un día le decía yo, oye, no, espérate, pues es que someter implica como a la fuerza, ¿no? O sea, cuando lo sometió, o sea, lo coaccionó, lo forzó, ¿no? Eso es someter, ¿no? En cambio, submit es envío, ¿no? La traducción apropiada sería envío, ¿no? Envía tu artículo, ¿no? Submit your article, no someter tu artículo, ¿ok? Es que hay que tener en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Porque luego hasta en las convocatorias nacionales dicen, eh, podrán someter su artículo si participan en el Congreso, o sea, no, pues el artículo no lo agarras y lo sometes, ¿no? O sea, lo envías, ¿no? Y bueno, hay que leer los lineamientos, ¿no? Hay que leer los lineamientos, qué publicamos, aquí está diciendo, qué servicios hacen, etcétera. Ahorita ya esta revista, aquí estaba antes dentro de la casa editorial Cambridge, pero hace 2 años la mudaron a la editorial Springer. Entonces ahora esta revista pertenece a la editorial Springer, que es una editorial de mucho más prestigio. Bueno, también Cambridge es de mucho prestigio, ¿no? Pero bueno, es de mayor circulación la de Springer, y sobre todo en el área de ciencias. Entonces, bueno, el portal cambia, ya no es cambridge.org, sino springer.com/journal material research. Slash es diagonal, ¿no? Y bueno, pero si de todas maneras en cualquier buscador pongo yo Journal Material Research, va a salir la liga de acceso, ¿no? A la revista. Y es una revista de la Sociedad Americana de Materiales. O sea, ellos generaron esta revista hace ya más de 20 años. Y bueno, pues es una revista de circulación mensual y que tiene muy buenos artículos, a veces va por temática, hacen lo que se conoce como los números especiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo escribir un artículo con coherencia? Lo de los formatos, les decía yo, las imágenes, ¿no? Que estén en TIFF, en JPEG, que, es decir, que sean de alta resolución. Hay revistas que les piden los datos crudos, que se conoce como los .raw files, ¿no? Generalmente son archivos que se generaron en difractómetros de rayos X o mediciones de UVBs para el caso de caracterización de materiales o en microscopios. Este, Videos que apoyen los descubrimientos. Por ejemplo, si tienen un equipo que ustedes ensamblaron, donde están haciendo mediciones de catálisis, este, pues pueden tomar un video, ¿no? Es decir, este es el equipo, aquí se muestra cómo la muestra, esto y lo otro. Fíjense aquí, not a video of yourself doing the actual experiment, but if you're reporting a phase change that is observable, they require for you to record the video data in order to prove your observations. Es decir, un efecto químico, un efecto físico que ustedes puedan, como por ejemplo derretir un hielo, ¿no? O sea, si derretir un hielo es un efecto termodinámico. A lo mejor suena muy torpe, ¿no? Si que no sabe lo que es derretir un hielo, pues si eso pasa cada verano, ¿no?
Pero a lo mejor están midiendo otra propiedad ahí, ¿no? Pueden tomar un video, ¿no? Hacer un moisture up y todo, decir, aquí se ve claramente cómo hay un efecto de wetting, ¿no? O cómo hay un efecto de esto, y ya puede eso evidenciar sus datos, ¿no? Entonces, y algunas revistas piden también que si trabajaste algún procesador de datos como Excel, como Origin o JUnc, que mandes el archivo, ¿no? Donde trabajaste los datos. Esto son unas recomendaciones que les digo que hace el profesor Isaac Sánchez Juárez de la UACJ, ¿no? Dice, la estructura típica de un artículo de investigación, el título, el resumen, la introducción, la revisión literaria, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, los agradecimientos y las referencias, ¿no? Generalmente es una secuencia. En algunos casos hay ciertas revistas que se fusionan, ¿no? Por ejemplo, se fusiona el 6 y el 7, resultados y discusión. Se fusiona el 3 y el 4, ¿no? Introducción y la revisión literaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si lo pones en 10 puntos, pues el artículo se hace enorme, ¿no? Y hay revistas que dicen, no, no, pues es que, ¿por qué no juntaste los resultados en la discusión? O sea, necesitamos que el artículo lo encojas, ¿no? Porque aquí nuestros artículos, el máximo de páginas son 8, no 30, ¿no? Entonces, luego también pasa que muchas veces, y yo lo veía mucho eso en México, cuando recién llegué, la gente escribía un libro, ¿no? O sea, a mí me llegaron a dar artículos de 130 páginas, ¿no? Oye, ¿me lo puedes revisar? Y luego yo empezaba a verlo y yo decía, oye, espérate, ¿escribiste un libro? No, no, es el artículo. No, 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 130 páginas, ninguna editorial te lo va a aceptar. Te van a decir que escribiste un capítulo de libro. Ah, sí, se te hace que está muy largo. Sí, pues de pura introducción tienes 10 páginas. O sea, la introducción tiene que estar acotado a nada más decir el estado del arte, o sea, qué es lo último que se publicó en eso, ¿no? Igual la metodología tiene 5 páginas, o sea, la metodología es 2 cuartillas máximo, ¿no? Y así, o sea, tienes que acotarlo, ¿no? Para que el artículo pueda pasar a revisión. Porque de otra forma, de entrada te dicen gracias por participar, ¿no? Y en muchos casos te dicen, ¿sabes qué? Pues que está muy grande el artículo, o sea, está muy extenso. En muchos casos no te dicen nada, nomás te dicen, lo lamentamos mucho, pero no podemos aceptar su artículo. Entonces, en ese caso, sí tiene uno que leer los lineamientos y ver en la revista cuántas páginas tienen los artículos, ¿no? Entonces, de ahí vas dándote cuenta y dices, oye, de tal revista, pues los artículos son de 9 páginas máximo, ¿eh? Ah, pues tenemos que hacerlo bien cortito. Sí, sí, o sea, al grano. Casi, casi reportar nada más el efecto que se está midiendo, ¿no? El abstracto resumen directo, primera persona, en plural, determinar que se está conectando las ideas como se presentan en el manuscrito, ¿no? Por ejemplo, eso es un abstracto pues, muy, muy bueno, ¿no? Publicado por un grupo de la UNAM. A reciprocal relation of for Bowman all lattice is introduced. O sea, ya te está diciendo, estamos introduciendo este concepto, ¿no? Los resultados, these results complete the existence of Riemann's reciprocity, results between coincident sites and displacement shifts, complete lattice. We show that the lattice generated by A sub I minus B sub I, well, I equals 1, 2, 3 is a reciprocal to the old lattice. This result support multi-slice. O sea, ya te está diciendo, este concepto introduzco está correlacionado a este concepto, demostramos esto y los resultados concuerdan porque lo hicimos, ¿no? Entonces, es un abstracto que tiene los elementos apropiados para que, pues para hacer un buen abstracto, ¿no? Entonces, ahí están los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que se introduce? ¿Qué es lo que se demostró? ¿Y qué fueron mis resultados? ¿Y cómo lo interconecto? Thus allowing the study of strange fields existing in interfaces or between a thin field growing onto a crystalline substrate. Entonces, está claramente determinando los elementos
del estudio que se hizo, ¿no? Y ahí está el artículo, ¿no? Publicado en una revista, Revista Mexicana de Física, este, donde, pues sí, no está publicado en JCR, pero la Revista Mexicana de Física, pues tiene un buen factor dentro del Latin Index, ¿no? Es una revista que está indexada en el Latin Index, que tiene buena circulación. O sea, son artículos de buena circulación, de buena calidad científica. Un mal ejemplo, por ejemplo, bueno, para mí ver, during the last 10 years of physics, teachers' instructional abilities workshop have become fundamental at Urban College. Ya entrada aquí, pues, bueno, durante los 10 años de los physics teachers, o los profes de física, instructional abilities, las habilidades instruccionales, o sea, no entiendo en realidad de qué tratan, ¿no? Claro, lo sigo leyendo y puedo encontrar que es una metodología que se está desarrollando dentro del marco de un taller, ¿no? Un workshop. En vez de decir Urban College, yo diría Public Institutions, ¿no? Porque Urban College puede ser el nombre de un colegio, ¿no? Y en realidad es una metodología de un taller de 20 horas donde se están diseñando prácticas de laboratorio y donde se están determinando los conceptos como los students previous knowledge, o sea, el students background, yo diría, conceptual basis, experimental basis, students acquiring learning. Entonces, vuelvo y repito, para mí ver esto se pudo haber reescrito, ¿no? De tal manera que cuando lo lee alguien dice, no, pues está claro de qué trata el artículo, ¿no? El abstracto gráfico. El abstracto gráfico en algunas ocasiones se puede convertir en la portada de la revista. Que una revista te dé la portada, o sea, que te dé el front page, pues es un prestigio muy grande para un investigador, ¿no? O para un grupo de investigación. Porque quiere decir que le gustó tanto al comité editorial que dijeron, oye, pues vamos a seleccionarlo como la portada de revista. Yo en mi caso nunca he tenido una portada de revista. Ah, no, sí tuve una de un número especial. Una foto que mandamos y la pusieron en la portada de la revista. Y también aquí hay un grupo que hace cuestiones de biomateriales y a uno de los compañeros, Cristian Chapa, le dieron la portada de la revista. Digo, pues es un logro, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, esta portada de revista del Chemical Science, una revista del Royal Society of Chemistry, aquí dice el nombre del autor, el título del artículo, y está una superficie que está siendo funcionalizada con átomos. Esto es lo que se conoce como single atom catalyst, ¿no? Entonces tienes clusters de átomos, pero también tienes átomos dispersados en esta superficie y que se vienen a hacer como sitios activos para la catálisis. Es como una promoción de la estructura. Y bueno, aquí podemos ver cómo está en la red, ¿verdad? De este componente, de este soporte. Y se puede ver que hay un haz de luz aquí, lo cual implica que se está refiriendo a un artículo de fotocatálisis. Esta otra portada es un artículo del profesor Javier Pérez Ramírez, que es editor en jefe bueno, no sé si es todavía o era el editor en jefe de una revista, esta revista creo, Catalysis Science and Technology, sí, es de esta revista. Y bueno, aquí tiene este artículo, es When the Catalyst Meet the Reactor, ¿no? O sea, el reactor pues tiene una temperatura, el catalizador viene en frío y cómo se fusiona, ¿no? Y era un artículo que hablaba de cómo el catalizador cuando entra en contacto con las paredes del reactor también sufre una degradación por efectos termodinámicos, ¿no? Hicieron todo el estudio, ¿no? Entonces, esta portada de revista pues habla precisamente de eso, ¿no? Cómo se fusiona el calor con el catalizador, ¿no? Cómo lo funde por medio de contacto termodinámico, ¿no? Entonces, y de hecho, este es una pintura que él hizo a lápiz carbono. El profesor Javier Pérez Ramírez es diseñador gráfico, aparte de ser un científico de avanzada, y él hizo su portada, ¿no? Entonces, es una manera también muy creativa, ¿no? De divulgar el conocimiento. Y estas revistas de la sociedad real
de química, les gustan mucho los gráficos, ¿no? Les gustan mucho las cuestiones gráficas para las portadas de sus revistas. Luego hay otras revistas, por ejemplo, del Sevier, que la portada siempre es la misma, ¿no? Por ejemplo, el Catalysis Today, la portada siempre es la misma. Una portada verde, la misma tipografía, etcétera, etcétera. Esta sociedad, las portadas son distintas. Siempre sacan una portada gráfica distinta. ¿Qué reportar? La carta, ¿no? La carta generalmente son artículos cortos de 2 a 4 páginas, van al punto sobre un descubrimiento por los cuales los datos deben de ser de frontera. El review paper generalmente es un artículo extenso que es como una radiografía de los artículos más relevantes en la temática. El research paper pues, es la forma más común de publicar, generalmente está asociado a tesis de posgrado, ¿no? O sea, la tesis de posgrado casi siempre se convierte en un artículo, ¿no? Entonces es un artículo de investigación. El Rapid Communication se parece un poco al Letter y como su nombre lo indica, es una comunicación rápida, ¿no? Un hallazgo relevante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la nueva conductividad térmica en aluminio, ¿no? Rápido. Descubro eso, rápido lo mando a publicar, ¿no? Un Rapid Communication. Por ejemplo, esta es una revista que se conoce como el Physical Review Letters. Aquí lo que quiero demostrar, bueno, enseñar, no demostrar, es que, bueno, tiene muchos autores. Es algo que, por ejemplo, en México sí se acostumbra, pero las agencias también dicen, ay, ¿por qué van 13 autores? O sea, si a lo mejor ese estudio lo pudieron haber hecho entre 5, se están echando la mano y poniéndose como coautores cuando en realidad no contribuyeron. Eso es algo que puede ocurrir, ¿eh? Los famosos compadrazgos, y que no tiene nada de ético, o sea, no está nada apropiado. Pero también, por ejemplo, en este caso, fíjense todas las afiliaciones que están participando, ¿no? Porque generalmente esos autores tienen una o dos afiliaciones, o sea, trabajan en uno o en otro lado. Eso es algo muy común en las instituciones americanas y europeas. Por ejemplo, yo conozco a un profesor que se llama profesor Ted Oyama, una persona muy querida en la comunidad de catálisis, y él está en una universidad de Estados Unidos y en una universidad en Japón, ¿no? Entonces yo le dije, oye Ted, porque lo conozco así de hablar con él, es una persona que habla español perfecto, porque vivió en Venezuela y muy inteligente. Digo, ¿por qué estás en las dos escuelas? Me dice, no, pues porque yo pedí y me dieron chance y lo puedo hacer. Entonces, vengo a Virginia Tech, estoy 3, 6 meses, atiendo a estudiantes, etcétera, y luego me devuelvo el resto del tiempo a Japón. Entonces, cuando él publica, pues ponen las dos instituciones, ¿no? O si el trabajo se hizo en Virginia Tech, pone Virginia Tech. Y eso es algo que, por ejemplo, en una institución de carácter nacional, en este caso en México, pues muchas veces no se entiende, ¿no? Porque muchas veces las autoridades dicen, no, 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 pero ¿cómo que trabaja en otro lado? O sea, no, pues es que no que trabaje en otro lado, colabora con otra institución, pero le está dando crédito a otra institución, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Fíjense, aquí está hasta el Sinvestap, ¿no? Sinvestap Ciudad de México, ¿no? Si te fijan, el resumen es bien cortito, ¿no? De un artículo tipo carta, ¿no? Y luego aquí ya viene la introducción, ¿no? Que está en 2 columnas, esa es la manera de reportarlo, ¿no? Eh, los artículos letter generalmente son artículos cortos que van al punto sobre un descubrimiento de frontera. Fíjense, en la misma revista Physical Review Letters, aquí presentan Douglas Ocheroff, Richard Richardson y David Lee, la evidencia de una nueva fase en el helio 3, una nueva fase sólida, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, el helio es un gas, lo comprimieron hasta que lo convirtieron en un sólido. Claro, esto ocurre en temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Temperaturas criogénicas. Y lo hicieron con una máquina Pomeranchuk Compression Cell, ¿no? Una máquina que
comprime el gas hasta que logra que la energía cinética sea mínima y exista enlace entre los átomos de helio, ¿no? O entre las moléculas de helio para solidificarse. Esto, por ejemplo, en el área de las bajas temperaturas, en la física de las bajas temperaturas y la física del estado sólido, pues es de relevancia, ¿no? Porque acuérdense que hay estrellas de neutrones, y etcétera, etcétera. O sea, hay gente que estudia astrofísica. De hecho, estuve hablando con Arturo Pons, que vino y nos visitó hace como un mes, y nos mencionaba que él está trabajando con una profesora, que ahora es la jefa del departamento, que hace cuestiones de astrofísica, pero desde el punto de vista de la ciencia de los materiales. Y eso es algo que le dio el premio Nobel, por ejemplo, a Harry Kroto, ¿no? Harry Kroto le propuso al profesor Smiley aquí en Rice University en Texas, le propuso que hicieran un experimento donde podían sintetizar los fullerenos, ¿no? Y eso es una idea que él obtuvo porque los fullerenos estaban platicando con gente que hacía cuestiones de astrofísica y encontraban la señal de dos picos, ¿no? Entonces sabían que era una señal de carbono, pero no sabían qué tipo de carbón era. Entonces, cuando le proponen el experimento al profesor Smiley y utilizan un rayo láser, sintetizan el fullereno y lo van y lo caracterizan, se dan cuenta que coinciden esos dos picos, ¿no? Entonces, les dan el premio Nobel, ¿no? Porque sintetizaron esa nueva forma de carbono, pero una forma que existe en la naturaleza, o sea, en el espacio, en las estrellas, hay esa forma del carbono, ¿no? Y bueno, acá vino y nos visitó un año antes de fallecer, que en paz descanse, siempre lo tendremos con una persona que en realidad fue una visita muy, muy buena para la comunidad universitaria, donde presentó eso, ¿no? The carbon from outer space into a research lab, ¿no? O sea, entonces explicó él allí, ¿no? O sea, hay muchas formas del carbono, ¿no? El diamante, el grafito, el grafeno, etcétera, y el fullereno, y hay señales que vienen del espacio de estrellas que están hechas de fullereno, ¿no? Entonces, bueno, a donde voy es que ese conocimiento de frontera, este, fundamental, se publica, como aquí la evidencia de una nueva fase sólida, y aquí está el artículo, ¿no? Y aquí está la máquina de compresión, ¿no? El Pomeranchuk, lo que dice aquí, Pomeranchuk Compression Cell. Este es, ¿no? El pistón, etcétera, etcétera. Y explican aquí qué es lo que está pasando, un abstracto bien pequeño. Y en el 96, este artículo lo publican en el 72, el profesor Osheroff, que ahora es profesor emérito de la Universidad de Stanford, era estudiante de posgrado, ¿no? Y en el 96 les otorgan el premio Nobel, ¿no? Entonces, ese es el alcance que tiene la literatura, ¿no? Por eso las revistas saben de ello y por eso las revistas pues tienen unas métricas altas, ¿no? No aceptan cualquier artículo, ¿no? Por ejemplo, nosotros participamos en organizar un simposio en Cancún y generalmente integramos un número especial para la revista de Catalysis Today, una revista de alto impacto. Y hay algunos autores que todavía están en el proceso en que terminan su doctorado y en que buscan empleo, ¿no? Y que yo literalmente les he tenido que hablar al celular y decir, oye, bueno, no tengo su celular, les mando un correo, les digo, pásame tu número de celular, ya me contestan y les hablo, les digo, oye, es que ocupamos que metas mano en la ronda de revisión de tu artículo, o sea, queremos que publiques, ¿no? Y se sacan de onda, o sea, dicen, pues, ¿por qué me hablaron? O sea, pues porque no pierdas la oportunidad de publicar, ¿no? Porque luego a veces la gente dice, no, pues es que me piden muchas cosas en la ronda de revisión. O no, ya no estoy ahí con esos grupos de investigación. Pero no por eso tienes que dejar el artículo a medias, ¿no? Es como estar en labor de parto y salirte de repente de la sala, ¿no? Se ahoga el niño, ¿no? O sea, pues no puede hacer eso. O sea, pues ya te pusiste en labor de parto, pues recibir el niño, ¿no? Entonces así cuando estás en el proceso de publicar, ¿no? Y esa es la seriedad que tiene que tener
la escritura científica, ¿no? Que cuando publicas un descubrimiento de frontera, pues puede llevarte a ganar un premio Nobel, ¿no? Que ya es el máximo galardón, ¿no? Dentro de las ciencias. Entonces, las instituciones académicas americanas, yo me atrevo a decir, tienen esto muy bien claro, ¿eh? Por eso también, cuando uno ve premio Nobel, ¿dónde? Estados Unidos. Premio Nobel, ¿dónde? Europa. Premio Nobel, ¿dónde? Estados Unidos. O sea, están uno, 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 uno. Porque tienen bien claro esto. Primero hacer investigación de frontera y después de divulgarlo en revistas de alto prestigio. Que por cierto, yo soy físico y no he publicado en Physical Review. Ojalá y este año lo veamos publicar en Physical Review. Estamos haciendo un estudio. Este, bueno, pues son las métricas, ¿no? En el proceso de divulgar el conocimiento, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, el Chemical Reviews, que son diseñadas para artículos generalmente extensos, ¿no? Entre 6 y 35 páginas, que presentan una radiografía, ¿verdad? De lo que es más relevante en una temática, por ejemplo, materiales 2D, enfermedades virales, etcétera. Generalmente ahí Chemical Reviews son artículos que te invita a la revista, pero te invita porque cuando tú publicas hay otra métrica que se llama el Scopus. Y el Scopus va dando unos indicadores de cuántas veces tus artículos están citando. Entonces, por ejemplo, si publicas 5 artículos, pero cada artículo ganó, no sé, 200 citas, pues digo, esas métricas las revistas las tienen sus bases de datos y dicen, oye, ahí está Perengano y fíjate que está publicando muy bien y fíjate que sí, leí sus artículos, están muy buenos. ¿Por qué no lo invitamos a que haga un review paper? Sobre todo que, mira, pues él publica de esta temática y pues queremos sacar un número especial de esta temática. Entonces te contacta la revista. Oiga, fulano de tal, fíjese que es un honor conocerle. Aquí a través de este medio nos comunicamos con usted para decirle que ha sido seleccionado para que nos prepare un artículo de revisión. Entonces, bueno, ya ahí, como tú eres un experto en el tema y como sabes lo último que está ocurriendo, inclusive conoces los grupos de investigación, pues te puedes sentar y empezar a trabajar un artículo, ¿no? Porque ya es como una opinión, ¿no? De decir, de esta temática, aquí están los 7 grupos más fuertes a nivel mundial. Y todo esto es lo que se ha publicado. Entonces, esos artículos generalmente son bien leídos o bastante leídos por los estudiantes de posgrado. ¿Por qué? Porque presentan una radiografía de la temática, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este artículo que publicó el profesor Chianelli con otro profesor que se llama Gilles Berthold, que está en Irse Lyon, en Francia. Y Brenda Torres, que está también aquí en UTEP. Brenda Torres en ese entonces era estudiante del doctor Chianelli, estudiante de posgrado. Y fíjense, Transition Metal Sulfides sin soporte, ¿no? Catálisis. 100 años de ciencia y aplicación. Entonces, un artículo como de revisión, que ahorita tiene 500 citas, creo, el artículo, en eso me quedé, o 300 citas, algo así. Y se publicó en 2009. Entonces, bueno, le pidieron al profesor Chianelli, oye, pues tú sabes mucho de este tema, ¿por qué no publicas un artículo de revisión? Entonces, ese es el impacto, ¿no? De un artículo de revisión. Y bueno, ahí están las citas del doctor Chianelli, 18,000 citas. Este, Eso es lo que ganas, ¿no? Con publicar un artículo de revisión. Un research paper generalmente es la forma más común de publicar. Título, la revista, el abstracto, los packs. Antes se usaban mucho los packs. Hay un listado que son las keywords, ¿no? Pero el pack es un número, ¿no? Por ejemplo, aquí dice packs y luego dice los keywords, ¿no? Y luego viene ya la introducción, en qué revista está publicado y qué casa editorial, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, un artículo que publicamos en esa revista. Este fue 2014, este es 2003. Ya viene la carátula de la revista, viene la casa editorial, viene este del crossmark,
que uno le da un clic aquí y le sale todas las métricas del artículo, cuántas veces se ha descargado, por región, por país, cuántas veces se ha citado, etcétera. En este caso dice Article Info, aquí dice cuándo fue recibido, cuándo fue revisado, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado. Los keywords ya no tiene packs, ya no pedían los packs. La introducción, el autor de correspondencia, la afiliación, los teléfonos, el correo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que se presentan generalmente. Ahora, uno no lo escribe así, uno lo escribe en un borrador, en Word o en LaTeX. Cuando lo manda uno a publicar y lo acepta, es que lo ponen en ese formato. ¿Sí me explico? Hasta que lo aceptan, ya ellos lo ponen en el formato. Las comunicaciones rápidas, por ejemplo, esta revista que se llama Nature Communication, es exactamente nada más para eso, para artículos de comunicación rápida. Es de corte de acceso libre, lo cual implica que cobran por publicarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Atomic Scale Engineering for Indium Oxide Promotion by Palladium Methanol Production via CO2 Hydrogenation. Entonces están presentando un artículo de un efecto catalítico, ¿verdad? En Indium Oxide, ¿no? Promotion by Palladium, ¿no? Matriz de Indium Oxide promocionado con Palladium. Hay otras revistas de comunicación, como esto que se llama MRS Communication, Materials Research Society Communication, Research Letter. Aquí publicamos un estudio de caracterización utilizando Atom Probe Tomography, una técnica, pues no nueva, pero sí de interés últimamente en la comunidad para caracterizar materiales, sobre todo la reconstrucción volumétrica, ¿no? Fue recibido el 8 de julio, aceptado el 30 de octubre, ¿no? Generalmente es tiempo de respuesta rápido, un resumen muy corto, los autores, sus filiaciones, etcétera, etcétera. Y el autor de correspondencia, como lo decía, ¿no? Entonces, son generalmente revistas así, ¿no? Muy cortas. Este artículo son 6 páginas, ¿no? Ya incluyendo las referencias. Este otro artículo creo que era como 5 páginas también, ya incluyendo las referencias. Porque es considerado un rapid communication, ¿no? Short communication, fíjense, aquí hay un artículo que aunque no lo crean, esto es un artículo, una comunicación corta. En realidad es una cuartilla, ¿no? Y las referencias. Publicado en el Hydrogen Energy, de una editorial Pérgamo. Pues sí, es un artículo, ¿no? O sea, esto puede ser considerado un artículo, aunque en realidad nomás está diciendo que es una corrección a la ecuación, ¿no? Pero lo presenta como una comunicación corta. Las citas son importantes, las respuestas rápidas sí, ayudan en el proceso de solicitud de financiamiento, demuestran visibilidad académica y científica, mayor estímulos, ¿no? Premios, distinciones, miembros de comisiones. Por ejemplo, yo ahorita me atrevo a decir que pues hice una autonominación para el Premio Estatal de Ciencias en Chihuahua. Pues es un premio que otorga el gobierno estatal este, a través de la Secretaría de Investigación e Innovación, algo así se llama, no recuerdo muy bien. Y dentro de la solicitud decía, bueno, pues ¿por qué quiere usted el premio, no? Y yo dije, bueno, pues porque he publicado, no sé, 50 artículos científicos en revistas de alto impacto, o igual, por ejemplo, para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? ¿Por qué quieres ingresar al Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, pues porque he realizado todas estas investigaciones. Entonces, dentro de decir, he publicado todo esto, también es bueno decir, y tengo tantas citas, ¿no? 300, 600, 1500. Ya alguien que tiene 20,000 citas, pues sí, ya es considerado una persona en una carrera muy exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque las citas quiere decir que la gente te lee. Si la gente te lee, pues está de acuerdo con lo que publicas, ¿no? Entonces fomentan una buena carrera académica y científica y promueven la colaboración inter e intrainstituciones, ¿no?
Entonces, bueno, ¿son importantes las citas? De entrada se puede decir que sí. Sin embargo, dentro de las citas, pues, también hay un sesgo regional, ¿no? Un bias. ¿Qué quiere decir? Bueno, que generalmente, por ejemplo, fíjense, yo me atrevo a decir que en algunos aspectos hago ciencia al igual que otros colegas que residen en Estados Unidos. Sin embargo, mis citas no son tan altas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, ¿no? Si yo estuviera en Harvard, pues la gente dice, ah, no, pues primero ve y lee lo que publicaron los de Harvard. Y luego ya te pierdes el tiempo en lo demás, ¿no? Entonces luego hay gente que está en Harvard y a lo mejor está haciendo algo muy similar a lo que hago yo, pero trae 30,000 citas, ¿no? Y la única explicación es esa, ¿no? Que existen sesgos, ¿no? Ahora, la parte negativa es que limita, obstruye el publicar en revistas de alto impacto, porque a veces un revisor puede decir, a ver, Manuel Ramos, a ver, ¿quién es este cuate? Y empieza a buscar información, dice, oye, pues tiene 30 citas, ¿no? Y puede ser un sesgo, ¿eh? De motivo de rechazo. O puede decir, ah, no, pues mira, este cuate trae 1,500 citas, pues ya es una persona seria, vamos a leerle su artículo, ¿no? Acuérdense que todo esto es con la finalidad de que al menos pase la ronda de revisión. Bien. Y bueno, no lo digo yo, vayas en the peer review. O sea, hay un sesgo inclusive en el proceso de revisión, ¿no? Este es un artículo que publicaron en el Journal American Society for Information Science and Technology, una editorial muy prestigiosa, editorial Wiley, y es un grupo, ¿no? De investigación que está haciendo este tipo de investigación, ¿no? Y fíjense, aquí ya dice, tiene 283 citas el artículo, ¿no? Publicado en 2012, ¿no? Y está accesado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. O sea, dice mucha información, ¿no? Sesgos en la edición de publicaciones científicas. Este es otro artículo publicado en España por la Sociedad, Publicación Oficial de la Sociedad Española de Neurología. Y aquí dice, ¿no? Introducción, los sesgos en la edición científica está en la literatura y es percepcionada por muchos autores, ¿no? Se entiende por sesgos de edición, sesgos de publicación, que se refiere a aquellas situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existen esos sesgos, ¿no? Y también existe que, pues que en muchas ocasiones un artículo se puede convertir como este cardumen de peces, donde pues ahí está nada más en la literatura dando vueltas, ¿no? Y un artículo, solo un artículo se puede convertir como un artículo viral, ¿no? Que sobresale de todo ese compendio de artículos, ¿no? ¿Acceso libre, sí o no? La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Porque da visibilidad y citas en periodo corto. Es decir, como tienes muchas descargas, pues la gente lo puede citar. Una publicación rápida entre 1 y 2 meses, generalmente las que están en JCRs tienen buen factor de impacto. Nature Scientific Reports, Nature Communications, NDPI Materials, ACS Omega, RC Advances, todas esas son de acceso libre. Es decir, hay un coste por publicar ahí, si el artículo es aceptado. Solamente el coste si el artículo se ha aceptado. No hay un coste por envío. Esos son los pros. Los contras es los costes, ¿no? Generalmente rondan entre los 1,500 hasta los $3,000, que a como está el tipo de cambio, que por cierto hoy bajó, y pasé por una casa de cambio y vi que bajó casi 2 pesos, algo que pues le debo de aplaudir al gobierno que está ahorita en turno, ¿no? Porque gobiernos anteriores yo nunca vi que bajara el dólar, ¿eh? Es algo que me sorprende, decir, ah, caray, si estaba 21 la semana pasada, ¿cómo están 19.50, ¿no? Este, y bueno, pues los costes, cuando hablas de 1,500 a $3,000, pues ya estás hablando un promedio entre 30,000 a 90,000 pesos, ¿no? O 60,000 pesos. Y es donde la gente, y es donde la gente generalmente, you guys going to the pool? Ah, él es el one. Es que fuimos a la Ciudad de México, entonces andar allá en la ciudad y que lo cargaba y que vamos para acá, que vamos para allá, pues hizo como un bonding, ¿no? Conmigo. Y ahora pues está muy cariñoso. Entonces, bueno, esta cuestión de los costes
Pues luego a veces entran los grupos hasta de pleito, ¿eh? Porque dicen, ¿y quién va a pagar? No, pues hay que decirle al jefe de departamento y luego van con el jefe de departamento. Oye, pues nos aceptaron el artículo. Ah, qué buena onda. Y luego, pues hay que pagar. Y luego, pues hay que pagar. Pues sí, pero yo no les di la autorización de que enviaran ahí. O sea, el departamento no tiene dinero para pagar. Y es donde empieza la estira y afloja, ¿no? Entonces, esta es una parte de la parte negativa, ¿no? De los contras. La otra que se puede interpretar como que, ah, no, pues los publican porque están pagando, ¿no? O sea, en realidad ellos están haciendo un sesgo, ¿no? Al momento de pagar. Y una gran mayoría de revistas que cobran no están en JCR. O sea, hay que también tener en cuenta que no porque pagues ya. ¿Cuáles son las que cobran? No están en JCR, las que están consideradas depredadoras. O sea, hay que tener en cuenta que la revista esté en JCR, ¿no? Antes de enviar. Y también hay que tener en cuenta si hay el dinero para pagar. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho y también en México, en varias convocatorias que yo participé, decía costes de publicación dentro del presupuesto del proyecto. Entonces puede uno decir, de este proyecto yo ocupo 100,000 pesos para los costes de publicación y de divulgación del conocimiento que es participación en congresos, etcétera, etcétera. Entonces, si otorgan el fondo y luego ves ese rubro, dices, ah, sí nos dieron los 100,000 años. O sea, porque luego hay fondos que dicen, les vamos a dar el dinero, pero no los vamos a dar para que compren esto, 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 incluyendo lo de las publicaciones. Les vamos a dar el dinero nada más para lo que van a hacer. Entonces luego a veces dices, híjole, nos dieron el proyecto, pero no nos dieron los rubros. Y luego, pues ahora hay que hablar con la institución a ver si ellos hacen lo que se conoce como el matching funds o el empatamiento de los recursos, ¿no? Decir, mira, es que pedimos 1,000,000, nos dieron 700. Y luego, pues necesitamos que a ver si ustedes pueden poner los otros 300. ¿Son muy indispensables? Sí, pues es que es para el pago de las publicaciones. Todo. Hay veces que las instituciones ceden, ¿eh? Hay veces que las instituciones dicen, está bien, sí les damos los 300, pero hasta que corra el proyecto y lleguen ahí. Ah, ok, está bien. O se los vamos a dar ministrado, ¿no? Es decir, en porciones. Y así, o sea, hay varias cosas que entran en juego, ¿no? Pero bueno, volviendo al acceso libre o no, pues en los costes, generalmente yo me atrevo a decir que es una de las cuestiones negativas. En muchas ocasiones son JCR, pero las citas son bajas, también eso. Tenemos un Scientific Reports que tiene más que 20 citas, ¿no? O sea, no porque lo publiquemos en Nature Scientific Reports se va a hacer viral. Entonces, ese tipo de cuestiones también puede ser una respuesta rápida como un no, ¿verdad? ¿Cuáles son las revistas y por qué seleccionarlas? Pues ya les dije ahorita, por temática. Estas son algunas de las carátulas de las revistas. Es algo que, por ejemplo, alguien que ya está dirigiendo una tesis de maestría o de doctorado, pues ya lo tiene muy claro, ¿eh? Ya sabe dónde publicar, ya sabe, ya conoce al comité editorial o ya tiene experiencia publicando en esa revista. Como le decía hace rato, esto del Catalysis Today, la portada siempre es la misma. Lo único que cambia son los editores y el nombre del número especial. Generalmente Catalysis Today publica puros números especiales. Si ustedes van y quieren enviar un artículo así de manera directa, les va a decir que a cuál número especial pertenece. Si en realidad no pertenece a ningún número especial, lo más probable es que lo acepten, pero el que está encargado del número especial va a decir, no, este artículo no entra de los que traemos nosotros en el listado, de los autores que estábamos esperando que enviaran artículos. Y en algunos casos te piden hasta la carta de invitación. Por ejemplo, nosotros que ensamblamos un número especial, les enviamos una carta de invitación a los autores diciendo, el póster o la plática que diste en tal congreso, en tal simposio, queremos que por favor envíes un artículo. Entonces, cuando vas avanzando en el sistema de cómo ir cargando los archivos, te pide esa carta, ¿no? Y es donde pones esa carta, donde ya has sido invitado. Inclusive tiene que tener un número de control, y ese número de control tiene que ser compatible con el número de control de tu abstracto en las memorias de congreso.
O sea, en otras palabras, no puedes meter un artículo que no pertenezca a los trabajos que se publicaron ahí. Entonces sí es importante todo eso, ¿no? No nada más es, número especial, ahí lo vamos a publicar. No, el trabajo tuvo que haber sido presentado en el evento. Y luego ya de ahí se seleccionó para hacerte la invitación a que publiques en esa revista. Y luego no porque te hagan la invitación quiere decir que va a ser aceptado. Tú subes todo y entra a ronda de revisión. Y luego ya en la ronda de revisión, este, hay veces que puede ser rechazo, ¿no? Tienes tres revisores y los tres dicen, no, es que ese el artículo le falta mucho. O sea, lo sentimos, pero rechacen. No tienen la calidad adecuada. Y el dictamen pues va a salir así, ¿no? Desafortunadamente su artículo no puede continuar en el proceso de publicación. Lamentamos mucho darle este dictamen, pero carece de la calidad adecuada, ¿no? Entonces todo esto es algo así como que es todo un proceso, ¿eh? Fíjense, un día yo fui al médico y pues, sufro de alergias, ¿no? Ya vieron la región tan polvorienta, ¿no? Y de toda la vida, ¿eh? Una cuestión hereditaria de mi madre. Y traía un poco de estrés, ¿no? Entonces me dice el médico, pues es que también el estrés influye para las alergias, etcétera. Digo, no, mi doc, pues es que fíjate, yo quería que la computadora empezara a escribir sola, ¿no? Así como la cómica esta del Mickey Mouse, ¿no? Que la escoba empieza a barrer y acomodar todo ella solita, ¿no? Y se soltaba riendo. Me dice, sí, vale. Digo, pues sí, digo, es que escribir, sentarte a escribir tiene su chiste. O sea, requieres tiempo, requieres inspiración. O sea, es una carrera ser escritor. Y eso es algo que cuando la gente está haciendo una maestría y le piden avances y esto y lo otro y le hacen las revisiones, dicen, no, es que no está tan fácil. O sea, le decía yo el otro día a una estudiante, a ver, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir esto? ¿Cómo cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo tardaste? No, pues me puse un ratito el lunes y luego no, no, le digo, a ver, súmale las horas. Dice, no, pues como 6 horas. Le digo, ¿crees que en 6 horas vas a lograr escribir esto? Y ya se quedó así como, casi estuvo a punto de decirme que sí, ¿no? Pero se quedó así pensando, me dice, no, pues no. Le dije, pues no. O sea, si no eres Ernest Hemingway, no eres Octavio Paz, o sea, no eres una persona que tiene una carrera de escritor. Entonces, como tal, pues tienes que tomarte 60, 70, hasta 90 horas en escribir esto. Imposible que lo termines en 6 horas. Imposible, le dije. O sea, y se quedó muy serio así y me dice, no, pues ya habiéndolo visto de esa forma, pues sí, le dije, pues sí, o sea, el escribir requiere tiempo y requiere inspiración y requiere momentos donde no haya distractores, ¿no? Ya vieron ustedes ahorita, viene el niño, se me cuelga del cuello, pues, o sea, cuando estás en un ambiente, en tu casa así, pues es difícil, tienes muchos distractores, ¿no? Ayer que estaba yo escribiendo, que me metí en mi rollo de escribir, llegó una estudiante y le dije, pues si quieres mañana sábado. Me dice, Doc, hoy es lunes. No, hoy es martes. Me dice. Digo, ¿martes? Sí. Le digo, ¿no es viernes? Dice, no. Digo, ¿sabes qué? Es que yo escribo los viernes. Y sí, yo los viernes me dedico a escribir. O sea, es algo que, por ejemplo, mi ex esposa se enojaba mucho. Me decía, ¿por qué el viernes te tienes que quedar a escribir? Digo, pues porque el lunes, martes, miércoles, jueves estoy ocupado dando clases. No, no te creo. Le digo, pues sí. Ya después que entendió y que me veía escribiendo los viernes, decía, no, pues sí, es que el viernes se pone a escribir. O sea, me despierto con mi mentalidad de escritor el viernes, ¿no? O sea, el viernes digo, hoy me toca la cachucha de escritor y voy a escribir, ¿no? Y ayer, como estábamos haciendo ese ejercicio de escribir para subir el artículo hoy, que la ficha límite es el día de hoy, 1 de junio, 1 de junio, ¿verdad? Este, pues creí que era viernes, ¿no? O sea, se queda el cuerpo así como acostumbrado, ¿no? Como ir a misa en un domingo, ¿no? Entonces, digo, tienen que tener eso en cuenta. Las personas que quieren divulgar el conocimiento, que quieren escribir, tienen que tener en cuenta que requiere tiempo.
y que están haciendo una maestría, un posgrado, un doctorado en física, en matemáticas, pero no en escritura. O sea, no es un doctorado en escribir. Y por lo tanto no pueden decir, mañana, más al rato, al cabo el asesor no está. No, no, es menester de sentarse a leer y a escribir. ¿Ok? Entonces, las revistas, ¿qué es lo que debemos de seleccionar? Bueno, el factor de impacto, ¿verdad? Que sean mayores a 1, que tengan la calidad, la suficiente circulación. Ahí les dicen, la revista les dice, no, esta revista tiene tantas descargas por año. Que la calidad de la revista en términos de publicaciones de impacto, ¿no? ¿Qué se está publicando ahí? Entonces, para ello hay que ir y leer la revista. Eso es algo que también muchas veces yo lo encuentro, que les digo, oye, ¿quieres publicar en, no sé, Journal Robotics? ¿Has leído artículos de ahí? No, no, pero es que estoy haciendo algo de mecatrónica. No, pero es que no, no estoy diciendo que no estés haciendo cosas interesantes. ¿Has leído algo de ahí? No, pues la neta no. Pues entonces, ¿por qué quieres publicar ahí? Ah, no, no sé, pues es que como está relacionada a la robótica, no, pero lee la información. Que a lo mejor es de una de robotics, pero hacen puras cuestiones de cómputo. Cuando empieces a leer los artículos, no, nada que ver con lo que yo hago. Entonces es importante leer la revista. Ahí es donde entra la calidad en términos de impacto, ¿no? Que esté en el listado JCR, ¿no? Es otra de las métricas. Y que tengan abarque internacional. Yo generalmente recomiendo revistas que tengan abarque internacional para que los artículos tengan mayor impacto, ¿no? Ahora, otra cuestión. Ahora, antes de que continúe, ¿cómo ando con el tiempo? Recuerdo que iban a ser 2 sesiones. Sí, doctor, de hecho estaba a punto de interrumpirlo. Qué bueno que hizo esta pausa. Hemos llegado nosotros aquí al límite de las 6 de la tarde, que era la Ajá, hora marcada para esta sesión, y el comentario era precisamente preguntarle si estaba programado para la sesión del viernes. ok. No, o Sí, sea, porque miren, para, aquí, para mira, continuar entonces el día viernes en el mismo horario, 3 a 6 de la tarde, ok, tiempo del centro de México, que ok. para usted serían De dos a, eh, de dos a 2 4 mías, ¿ah? De de 2 a 12 a 5. 4. Sí, miren, aquí estoy en la diapositiva 33. Todavía me faltan todas estas diapositivas hasta la 58. Perfecto. Entonces, y bueno, algunos otros comentarios que les tengo, ¿no? Sí, Entonces, sobre todo. sí, efectivamente lo podemos hacer mañana a las 2 de la tarde mías, de 2 a 4. Y espero ya no tener fallas técnicas como ahorita que apenas si Sí, me no se conecté a esta preocupe. red, etcétera. Estoy aquí improvisado en la casa de la profesora Bujatet. Al Este, contrario. Sería y, el viernes 3 de junio, ok, cuando se ha hecho la programación completa del taller. Y entonces el día de hoy estaríamos teniendo nada más esta primera sesión y el día viernes es cuando tendríamos nosotros la segunda sesión con con el doctor Ramos. Y esto precisamente pues para completar o terminar esta parte del taller que la verdad está siendo bastante enriquecedora. Hay algunas cuestiones que quizá nosotros creíamos que ya sabíamos o conocíamos, pero creo que la experiencia del doctor ha sido bastante también ahondar en tips, en cuestiones que quizá no queremos ver y ahora ha sido pues ya abierto, ¿no? El panorama. Entonces, estimado doctor Antonio Ramos, le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Lo esperamos entonces el próximo viernes 3 de junio a las 3 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, en esta misma sala virtual. Es la misma liga con la que accesó el día de hoy, lo que va también a suceder el viernes para nuestra sesión número 2 del taller. Bien, muy bien. Sí, les agradezco mucho. Entonces, nos vemos el viernes para cerrar el taller y hacemos un foro de discusión. Sí me gustaría mucho recibir sus comentarios, ¿verdad? Ya sea que los claro, pongan en el chat y usted los lea o que abran su micrófono, este, perfecto, para darles algunos tips, ¿no? Ahora, excelente, vuelvo y repito, esto es, ahora sigue como habla uno de la vida, ¿no? Es claro. como decir, oye, ¿y qué tal es vivir en Ciudad Juárez? No, pues está padre, o esto, o lo otro, o sea, pues es un comentario, ¿no?
O sea, en claro, otras palabras, no lo que yo diga aquí es que así es, ¿no? No se vayan. Pero si los comentarios creen que son productivos y apropiados, pues tómenlos, ¿no? Porque claro, también los hago en base a experiencias vividas, ¿no? Por ejemplo, se fíjense, agradece mucho. el cruce internacional. Pues esta profesora no tiene mucha experiencia en cruzar fronteras, ¿no? Pues vive en una ciudad en Francia, donde no hay frontera. Ujú, Entonces, para ella, pues era impactante. ¿Por qué hay tantos carros? O sea, ¿por qué no pasan rápido? Entonces, pues yo que cruzo casi todos los días, pues, no, mira, pues es que así, asá, y es que se mueven cosas ilegales. ¿En serio? ¿Pero tú has visto? Sí, sí he visto gente que las posan y que empiezan a desmantelar el carro y bajar un sinnúmero de paquetes, ¿no? ¿En serio? O sea, se sorprendía, ¿no? claro, Entonces, digo, pues son cosas que uno vive, ¿no? O sea, que uno las platica y dice, no, pues sí, es que aquí lo vives, pues es una frontera, ¿no? Es un cruce internacional. Y así, o sea, en el contexto de las revistas, ¿no? Bueno, pues tengo la experiencia de ser autor y también de ser editor. Y como he estado de los dos lados ahora sí que de la barda, pues puedo dar de viva voz ciertos comentarios, ¿no? Como esto, claro, en la sesión del viernes les voy a decir cómo apropiadamente escribir una carta de presentación, ¿no? muy Que bien. tenga impacto, que el editor o el comité editorial diga, no, pues mira, pues sí, este cuate está explicando muy padre. Y tips así, ¿no? Entonces, Excelente. Pues, para mí es le un honor agradecemos. y les agradezco mucho que me hayan invitado a este taller, a la doctora Adriana, le agradezco mucho, de hecho ella es una de las personas que ha tenido la oportunidad de publicar en Catálisis Today y que le hemos apoyado en ello. Y bueno, a ustedes también les agradezco mucho que hayan eh, organizado este seminario, este taller y bueno, nos veremos el viernes si les parece. Sí, al contrario, doctor, le agradecemos mucho también su participación y aceptar, pues, colaborar con nosotros en este 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Pues bueno, a todos los asistentes les agradecemos también mucho, sobre todo su tiempo, su paciencia y recuerden, el viernes va a haber un periodo en el cual el doctor va a resolver todas sus dudas. Yo creo que ha sido una plática bastante amena, así que el viernes podrán ustedes pues expresar cualquier cuestión que les haya llamado la atención o que quieran que el doctor ahonde un poco más, tendremos oportunidad el día viernes. Por lo pronto, pues los dejo con el programa del día de mañana, que inicia a las 9 de la mañana con ponencias orales. A las 10 tendremos nuestra segunda conferencia magistral y a partir de las 11 hasta la 1 tendremos las segundas sesiones de ponencias orales. Finalmente, a las 13 horas tendremos la siguiente conferencia magistral para después tener nuestro periodo de comida, de descanso, este receso, y finalizamos el día de mañana con la sesión de carteles de 4 a 6:30 de la tarde. Les agradecemos mucho su participación el día de hoy y esperamos entonces esta segunda sesión del taller para la publicación de artículos en revistas JCR que imparte el doctor Antonio Ramos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer día de actividades del Congreso y pues nos vemos entonces el día de mañana y al doctor lo esperamos el día viernes para continuar con este taller. Muchas gracias, pasen bonita tarde, Muy bonita noche bien, y buen un descanso. placer, hasta Muy bien, luego. hasta luego a todos, muchas gracias.